muchísimos años después de haber recibido rechazos o que a veces ni te contestan las empresas grandes, ni te contestan, vos mandás y no te contestan. Yo seguía haciendo los videos y los mandaba, ¿no? Y un día me llamaron de Sony, ¿no? Entonces como que yo creo que la persistencia es importantísimo, ¿no? Es como que no bajar los brazos y creer en uno mismo para poder lograr esos objetivos, digamos, que uno quiere en la vida. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En este podcast desarmo la historia de personas que desafían el límite del trabajo, la carrera y la creatividad. Hoy conversé con Gastón Ugarte. Él es artista digital y el único argentino trabajando en Pixar. En esta charla exploramos cómo se construye una carrera cuando no es tan claro el camino, cómo transformar un no en una estrategia, qué significa trabajar en un estudio donde la historia siempre tiene la última palabra y cómo se sostiene la creatividad cuando la tecnología y la industria cambian todo el tiempo. Esta es una conversación que está llena de aprendizajes sobre la constancia, la resiliencia y el arte, pero también sobre la vulnerabilidad de perseguir un sueño que te cambia la vida. Si este episodio te gusta, compartilo. A nosotros nos ayuda a llegar a personas que están construyendo sus propios caminos. Gracias por tomarte el tiempo de estar acá y espero que lo disfrutes. Hola Gastón, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Por favor, un placer, ¿cómo estás? Bien, quiero que empecemos. Vamos a ir al inicio de tu carrera. Esto no va a ser en orden cronológico, pero quiero que me cuentes cuando arrancaste, ¿qué es algo que hacías para mostrar tu trabajo, sobre todo que estás en una industria súper visual, que hoy quizás con el correr de los años ya te daría más vergüenza hacer? Más vergüenza hacer. Bueno, en realidad en mi industria el CV, como se le dice, no vale mucho, ¿no? Es como que obviamente sí las empresas lo ven, pero lo que más cuenta es tu trabajo. Entonces nosotros, los artistas digitales, hacemos demo reels, que se llaman, que son como quizás los actores también lo hacen, ¿no? Para mostrar su trabajo, haces un video. En su momento, cuando yo me inicié había todavía VHS, entonces hacías unos videos que incluían tu trabajo, tus animaciones, las cosas que vos hacías, y, eh, y esa era mi manera como que de venderme. Entonces hacía miles de cassettes y los mandaba a todos, por todos lados, digamos, ¿no? Desde Pixar hasta Disney, hasta la empresa de comerciales de Nueva York chiquitita que hacía cositas más boutique, o sea, a todos lados, digamos. Y era como, eh, nada, manotazo de ahogado, tirando así para todos lados para que algo pegue, digamos, ¿no? Pero ahora, la parte de la vergüenza que me preguntas, quizás un poco más, eh, saber que estás iniciándote, sabes que todavía no estás recién formándote y que hay gente que es muchísimo mejor que vos. Y ese demo que vos estás mandando, obviamente, es quizás un diamante a pulir que alguien tiene que verlo y tiene que decir, ah, mira, el chico este tiene potencial, pero le falta, o lo que fuese. Entonces, quizás esa era un poco la vergüenza, el saber esa autocrítica que uno siempre se tira, ¿no? Y se da con un caño, pero que bueno, que no te queda otra que exponerte, mostrarte y, y tener esa fe de que alguien va a poner un poquito de confianza en vos y decir, mira, el chico este tiene potencial, quizá le falta, pero bueno, eh, sí, no sé si respondo más o menos tu pregunta, Sí, pero contame qué fue algo que mandaste por correo que jamás pensaste que te iban a responder. yo eh, cuando, cuando se me planta esta idea loca como que de estudiar animación, viví en Tucumán, yo soy tucumano originalmente, y nada, en una época internet prácticamente no existía en esa época. eh, Hice algo muy barato que me fui a hacer un intercambio. Me fui a vivir a Florida por un mes, a la casa de una familia, esos intercambios culturales que uno hace. Y mi objetivo era estar lo más cerca de mi objetivo posible. Entonces me fui a vivir a una familia que vivía en Florida. Ellos me hospedaron y me trataron muy bien. Y me puse en contacto con Disney, con Walt Disney. O sea, en realidad me puse en contacto. Encontré una dirección y ahí, este, tuve mucha suerte. En realidad también la suerte juega mucho en esta historia, porque mi mamá, mi mamá postiza, la que me hospedaba en Florida, ella era
ella enseñaba biología en la Universidad de Tampa. Ella conoció mi historia, le conté lo que yo quería hacer y ella me dijo, mira, yo tengo el profesor de arte de esta misma universidad, tiene contactos en Disney y te podría poner en contacto con él para ver si te suman algo. Entonces, me puse en contacto con él, he hablado con él y resulta que él conocía a un chico que trabajaba en Disney y hacía como que un trabajo, se llama In Between Artists. Es un artista que su trabajo, lo único que hace es limpia los dibujos de los animadores que animaban las cosas, ¿no? Entonces los animadores hacían todo el masterpiece y después él iba y es como que calcaba un poco la... Y bueno, él me mandó la dirección, me explicó un poco, me orientó un poco en cómo se tiene que hacer para aplicar cuando uno le interesa alguna posición. Te estoy hablando, tenía 17 años, porque todavía no me había ni recibido el secundario, era como que empezando a ver de esto, ¿sería viable antes de tomar mi segunda opción era estudiar arquitectura o algo relacionado con el arte, ¿no? En Argentina. Y escribí una carta, o sea, me pasé todo ese mes que estaba en la casa de esta señora, dibujando y como que formando un portafolio en base al feedback que me había dado el señor este. Y adjunto a ese portafolio mandé una carta, como que una carta así explicando a Disney que nada, que mi pasión es el dibujo, que me encantaría trabajar, y la mandé, viste, como tirando otro manotazo, como te decía, ¿no? Y me volví a Tucumán, pasaron muchos meses, nunca recibí ninguna respuesta. Decidí cursar arquitectura, empecé a estudiar arquitectura y me llega unos meses, te diría que como 4 meses después, así un tiempo importante fue, me llegó una respuesta de Disney diciéndome como que muchas gracias por el interés y fue una carta muy linda en la cual nunca me hicieron sentir mal, pero sí me hicieron ver como que ellos solo contratan a profesionales, me dicen si quieres trabajar acá, te tenés que formar y te vemos cualidades, pero quizás deberías. Y me dieron una lista de universidades a los cuales ellos solían ir a reclutar gente o a ir a ver, a buscar talento, digamos. Y bueno, y así empezó todo, ¿no? Y por eso fue como que algo que nunca me esperé que me contesten y me la acuerdo hasta el día de hoy y fue obviamente lo que disparó toda esta locura y aventura de venirme a vivir acá y de dedicarme a esto, digamos. Es espectacular. Sí, claramente hay suerte en lo que estás contando, claramente hay voluntad de otra persona que respondió esa carta, pero a la vez como lo decidido. Sí, claro. Totalmente. El extra minuto que dijo, estas son las Sí, universidades, el otro que te dijo, esta es la forma de aplicar, pero sí, también rescato como tu decisión, porque un mes, irte y te cambia un mes, es muy poquito tiempo, entonces ya tenés que haber sí, trabajado todo esto mucho antes para llegar y decir, día sí. uno, a mí me gustaría esto, ¿cómo me contacto? Sin haber Lo terminado que el pasó es secundario, que un delirio. mira, cuando yo estaba en quinto año y ya empieza la presión, ¿no? De qué vas a estudiar, qué vas a hacer de tu vida, y yo sabía que me apasionaba el dibujo y fantaseaba con esto de meterme en animación y no había nada, o sea, mis viejos estaban divorciados, mi mamá vivía en Tucumán, yo vivía en Tucumán con mi mamá, mi papá vivía en Buenos Aires. Entonces, en las vacaciones de julio viajaba a Buenos Aires y de vez en cuando hacía algún curso de dibujo, indagaba, pero no había nada, eran terciarios, eran cosas pequeñas, digamos. Entonces, fue como que, sí, no sé cómo, creo que surgió porque un compañero mío, ahora que me acuerdo, cómo se me cayó la idea de hacer esto, un amigo mío que quería jugar al golf y se quería ir becado a jugar al golf, hizo eso. Se fue a un intercambio y empezó a hablar con una universidad y dije, bueno, yo puedo hacer lo mismo. Entonces como que copié un poco pero para el lado del dibujo y del arte, digamos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ahora, Sí, quizás los que escucharon hasta acá dicen, uy, espectacular. Le dijeron que no, pero siguió, entonces entró a Pixar, pum, 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 éxito. Pero a vos te rechazaron varias veces antes de entrar a sí. Pixar. ¿Cómo lograste transformar ese rechazo o feedback negativo, de no estás listo, en algo productivo que se transforme en tu desarrollo de carrera? Mucho trabajo y dedicación y horas. Por ejemplo, yo cuando me recibí de la universidad, eh, como le pasa a muchas personas en realidad,
te enseñan algo, vos te especializás en una carrera, pero sos como le decimos acá, un generalista, sabes un poquito de todo lo que embarca esa carrera, ¿no? Y yo sabía bien, muy bien, yo creo que también la autocrítica y saber dónde estás parado es muy importante también a la hora de afrontar todos esos retos, digamos, o los rechazos. Eh, pero yo cuando me recibí, yo sabía que no era un crack en algo en específico, ¿no? Sabía que sabía un poco de todo, pero no era muy, muy, muy bueno en algo. Este, pero yo creo que la resiliencia también y la determinación, ¿no? Porque eh, sí, o sea, eh, no sé, es como que tenés que acostumbrarte un poco también al rechazo y yo creo que si lográs ver lo positivo de lo negativo, quiero decir, disculpa, te suma mucho, ¿no? Entonces yo siempre trataba de, cuando me rechazaban, de preguntar por qué, ¿no? Muchas veces no me respondían, no me daban ese feedback, ¿no? A veces vos mandas tu material y te dicen que no, pero a veces te vuelve a llamar la recruiter con la que estabas hablando y yo le preguntaba, ¿pero por qué? No sé qué, y muchas veces te daban, quizás te ponían el cassette y te decían cualquier cosa. Y he tenido la fortuna también que muchas veces me decían, "Ah, quizás porque te faltaba esto o aquello". Entonces, eh, ese feedback también me sirvió mucho, ¿no? Para ir mejorando y para ir eh, preparándome. Y bueno, y yo cuando comencé, que no sé si es parte de la pregunta, pero cuando comencé en lugares muy pequeños y yo creo que cada experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera, desde el trabajo más barato, que fue uno de mis primeros trabajos, hasta el último, es como que siempre algo nuevo aprendía y lo iba implementando y trataba de mostrarlo en ese demo que yo preparaba para las empresas, ¿no? Eh, y fue una evolución constante y yo creo que Pixar llegó en el momento justo, porque yo, si te soy sincero, yo no estaba preparado para trabajar en Pixar cuando me recibí. Y todas las cosas fueron pasando y se fueron dando y en cada trabajo aprendí cosas nuevas y que me fueron preparando para poder llegar acá, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu opinión entre las carreras generalistas versus especialistas ahora que lo estás viendo con toda tu trayectoria encima? Las diferencias. Y No, o sea, ¿qué opinas vos? ¿Viste? Porque hay como dos grandes corrientes, que si elegís una cosa, le metés a fondo, u otro el que va como salpicado. sí, em, sí. Y yo creo que para un artista, por ejemplo, que aspira quizás a llegar a un estudio muy grande de animación, me parece importantísimo que primero hagan pie y empiecen en algún estudio más pequeño en el cual puedan expander un poco más sus conocimientos generales de la industria, ¿no? Así, yo cuando comencé, tuve la fortuna de trabajar en dos estudios bien chicos, uno que hacía películas que salían directo a video, y después me fui a Nueva York y trabajé en otra empresa mucho más reconocida, eh, que hacía comerciales para empresas muy grandes, Budweiser, Coca-Cola, hacíamos los teléfonos que caminan, bueno, todas esas cosas que ves hoy ya, que en su momento era bien, era como que nuevo todo eso, ¿no? Eh, y en esos trabajos aprendí muchísimo de otras cosas, otras disciplinas, y yo creo que también soy fiel creyente que hay artistas que no están, no es que dicen, ah, me encantaría trabajar en Pixar. Y me ha pasado de ver gente que llega acá y se da con que, bueno, su trabajo es solo uno, es modelaje o iluminación o animar o hacer texturas y se terminan cansando y se van, o se aburren porque ellos quieren más. Entonces, eh, sí, también está eso un poco de idealizar un poco el trabajo, ¿no? Y tenés que saber que si llegás a Pixar o llegás a Walt Disney o llegás a estudios así bien grandes, eh, es como trabajar en un hospital. Tenés el cardiólogo, tenés el pediatra, y cada uno va a hacer su trabajo para un fin común. Entonces, eso lo tenés que tener muy en claro
o simplemente experimentarlo y si no te gusta ir a buscar un trabajo. Pero hay miles de opciones, ¿no? Hoy por hoy. Y eso es algo que hablo mucho cuando voy a dar charlas a universidades o doy charlas en conferencias. Es como que eh, hoy por hoy hay tantos rubros en los que uno puede especializarse, puede dedicarse en esto que nos gusta a los artistas digitales. Eh, Tenés videojuegos, tenés comerciales, puedes hacer freelancing, que es simplemente trabajar desde tu casa y tener clientes personales. O sea, hay miles de avenidas, ¿no? En las que puedes embarcarte. Eh, pero pero bueno, a mí personalmente me fascina lo que hago, pero también vale también recalcar que quizás si sos un artista digital en el cual te gusta, por ejemplo, conceptualizar vos, diseñar vos el personaje y modelarlo y ponerle las texturas y quizás iluminar alguna escena, quizás te conviene eh, trabajar en videojuegos o en estudios más pequeños en los cuales los generalistas son mucho más comunes, ¿no es así? Me gustó esto que dijiste, lo de Pixar es como un hospital con todos los departamentos, porque encontré una cosa que dijiste en una nota hace mucho tiempo, que dice así, te voy Sí, a leer textual, a ver si resiste el archivo. Estuve muy cerca de meter un mate en Luca, en la Torre de Alberto, que estaba llena de objetos decorativos, pero son muy quisquillosos a la hora de evaluar todo. El departamento de legal me pidió que lo sacara, porque todo lo que se muestra en pantalla tiene que pasar por un proceso de aprobación muy estricto, incluso licencias y marcas. Y con esto, sí. quiero que me cuentes como a alto nivel cómo funciona realmente trabajar en Pixar, algo que los que estamos del otro lado viendo Toy Story no nos podemos imaginar. Sí, sí, nosotros siempre en el departamento de sets tenemos los famosos Easter eggs, que son los huevitos escondidos que le decimos, ¿no? Que bueno, todos los Pixar fans ahí saben de lo que estoy hablando. Y muchos artistas con el correr de los años han metido cositas en películas que no sabe nadie, saben ellos solamente que están ahí. Yo, por ejemplo, he firmado un árbol en Valiente. Me tocó hacer todos los árboles y el bosque encantado, ¿no? Y en un árbol yo firmé en la textura que le ponía al árbol, puse mi nombre, porque nadie sabe eso, solo lo sé yo. O sea, es como cosa muy de geek, muy de nerd, pero para Luca también traté de hacerlo con el tema del mate en la Torre de Alberto, lo traté de esconder, pero claro, se veía, porque era un lugar tan pequeño que todo tiene que ser aprobado por legal y es como que no podemos usar cosas, por ejemplo, todo el tema de la Vespa, que es la marca Vespa, de de la motocicleta y todo eso también tuvo que pasar por todo un arduo sistema de... Pero ahora cuando vos me preguntas cómo es trabajar en Pixar, ¿a qué te referís explícitamente? Porque te puedo decir mil cosas, digamos, de Pixar. O sea, no sé Tengo acá un montón de preguntas al sí, respecto, pero sí, vamos, quiero saber esto de la parte que leí historias que se reconstruyen desde cero, ¿no? Como cosas, por ejemplo, hace poco tuve que dar una charla TED y de casualidad no sabía que iba a hablar con vos. En uno de los ejemplos que encontré como esto de la creencia de que tenés una idea, viste, las cosas salen re fácil, lo salen la primera vez, encontré esta historia de Toy Story que la reescribieron varias veces, ¿no? todo el Deadline tiempo. de las 2 semanas, de, che, no funcionan los personajes, lo rearmamos o cancelamos el proyecto. Entonces, contame vos cómo es el proceso de reconstruir historias que quizás terminan muy distinto a cómo empezar. es- Cada película nuestra, si vos ves la versión inicial de la película a la versión final, son muy distintas. Algunas se mantienen, obviamente, hay excepciones, hay películas que el guión no cambia mucho de principio a fin, pero sí, la manera en la que nosotros específicamente en Pixar trabajamos es una evolución constante. Estamos todo el tiempo eh, nuestro mantra, como muchos ya saben, es Story is King y es como que la historia es lo más importante, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos trabajando para mejorarla. Entonces, imagínate, nosotros eh, anunciamos que nuestra película sale en el 2027 y empezamos a trabajar en el 2024, ponele, en la película y cuando la anunciamos es porque ya tenemos la luz verde para empezar la producción y tenemos, ¿cómo decirlo? Un guión sólido, pero no es
para nada el final. Es como que siempre vamos mejorándolo y lo que hacemos acá es cada 2 o 3 meses ponemos todo en lo que le decimos reels, que los reels son como que, por decirte, la etapa prematura de la película en la cual quizás podés encontrar un storyboard, que son dibujos simplemente que los montamos y los editamos, con quizás algunas escenas un poco más finales, y es como que ponemos toda la pantalla toda la película en la pantalla, así la podemos ver y podemos ver el timing y qué está funcionando, qué no. Eh, Siempre hay problemas en edición, o sea, las películas tienen que ser larguísimas al comienzo y después tenemos que empezar a trimear y cortar cositas para que entre en el formato de 90 minutos. Entonces, sí, es una evolución constante y aparte, en cada versión de la película aprendemos algo nuevo de lo que funciona, lo que no funciona, porque después tenemos muchos focus groups acá dentro de Pixar en los cuales es bastante democrático eso a la hora de mejorar nuestra película, es como que todo el estudio ayuda, tenemos como que eh, una tradición que es vamos, vemos la película en el cine y después tenemos unos cuantos días para dar notas acerca de lo que nos pareció la película. Y generalmente ya ahora ya está bastante automatizado. Antes era bastante informal. Cuando yo empecé en Wall-E era mandar un mail a la producer de qué te gustó, qué no te gustó y qué te parece que funciona y no. Y después filtraban todo, viste, en bullet points más concisos. Y ahora ya con la tecnología, obviamente ya tenemos páginas y cosas online y que podemos hacer los surveys y contestamos, digamos, qué es lo que nos gustó, qué es lo que... Entonces, en base a eso se condensa como que la opinión general de Pixar de los puntos a corregir y así vamos puliendo la historia de esa manera, ¿no? Pero sí, es como que a veces, y he escuchado a directores que bromean de esto, como que la película llega un punto en el cual ya no podés cambiar más nada porque la película tiene que salir y la tenemos que terminar, ¿no? Eh, y entonces siempre que haya espacio para corregir y podemos hacerlo, lo hacemos. Como también ha habido proyectos, quizás el que se me viene a la mente ahora es Up. Up fue una película que ¿viste cuando sale todo bien? Salió todo bien, el guión salió todo perfecto, cambiamos muy poquito del guión, no hubo ningún accidente en la producción, no hubo cambio direccional, no hubo ningún hiccup, digamos, no había ningún problema, ¿no? Eh, pero como también tuvimos películas súper accidentadas en las cuales no le encontrábamos la vuelta al guión, no podíamos terminar el tercer acto y es como que quizás el primero y el segundo acto de la película se veían bárbaros, pero después se rompía al final. eh, Hemos tenido que cambiar directores, hemos tenido que eh, rehacer películas. Un Gran Dinosaurio lo hicimos prácticamente 2 veces. Tuvimos una primera idea que estaba buenísima, pero no le encontramos la vuelta y terminamos escribiendo otra película que también era acerca de dinosaurios, porque aparte ya habíamos anunciado que salía un gran dinosaurio. Claro, bueno, hacer ¿Eh? algo de dinosaurio porque ya está el Entonces póster. tuvimos que hacer otra historia de dinosaurio. Entonces como que sí, hay de todo, pero sí, ese pensamiento naif de que, ay, tengo una idea y es así nomás de fácil, no, completamente ilusa, ¿no? Como no es así, digamos. De todos estos accidentes que te tocó vivir en las producciones, ¿cuál crees que es el que te tocó a vos más de cerca como crisis que te golpeó más fuerte por el rol que tenías? Un gran dinosaurio, fue durísimo. Fue durísimo porque A, era bastante amigo de los directores de los dos, de Pete Son y de Bob Peterson. En la primera versión, Bob era el director y Pete Son era como que el codirector. Y, y me encantaba la historia y era aparte mi primer proyecto como supervisando un equipo, ¿no? Era mi primer proyecto, o sea, eh, ya con ese ascenso importante en mi carrera y nada, y la película fue una película muy accidentada para todo el estudio y es como que creo que es en la que más trabajamos para tratar de hacerla que funcione hasta que llegamos a un punto en el cual decidimos, bueno, cancelar esa versión de la película y empezar una nueva. Entonces, fueron como 4 años y medio de mi vida en una sola película, en un solo proyecto. Eso fue medio traumático para mí, eh, pero a la vez es como que también aprendí un montón de eso
y creo que me ayudó muchísimo también. eh, a veces cuando te tiran al agua y no sabes nadar, ¿no? Como que era mi primer trabajo como jefe y con un montón de chicos a cargo y como que eh, sí, fue un proceso de aprendizaje para mí y una película muy, muy difícil también de realizarse, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esa fue la más difícil para mí, sí. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Eh, aprendí, pues, por ejemplo, a no tomarme, porque cuando uno es artista, ¿no? Todo sale de acá adentro tuyo y es como que es un trabajo muy vulnerable de cierta manera, ¿no? Entonces, de pronto ese proyecto me empezó si bien yo soy súper pasional con lo que hago y me encanta lo que hago y pongo todo de mí en los proyectos de Pixar, saber distinguir tu arte personal, lo que vos haces, vos Gastón artista, al Gastón profesional, ¿no? Y no vincularte tanto emocionalmente con tu trabajo profesional, porque fue muy difícil. Imagínate que me pasé 2 años de mi vida construyendo mundos para la primera versión de la película que nunca vio la luz del día. O sea, nadie vio eso nunca jamás. Y, y fue un golpe duro, pero a la vez es como que también me ayudó mucho a madurar en ese sentido, ¿no? De como que está mi arte y ahora, por ejemplo, ahora yo tengo un canal de Instagram en el que hago pinturas para mí, hago cosas para mí y aprendí eso, ¿no? De saber dividir un poco el trabajo profesional del trabajo personal. Y me ayudó mucho a no tomarme tan personal cuando te cortan una escena porque hay que editarla y chao, y se fue tu trabajo que trabajaste un mes en ese set y que estabas enamorado de eso, ya no está y se fue. Y es como que antes me bajoneaba y ahora ya no, ya estoy un poco más curtido en ese sentido, digamos, ¿no? Es un buen insight para todas las profesiones creativas, que se mezcla todo, ¿no? Como Sí, tu personalidad, tu trabajo, el sueldo, lo que aprueba otra sí, persona. de En una. esto mencionaste lo de que recolectan las opiniones y en base a eso mejoran, que es algo que se hace en muchas industrias, ¿no? Como en tecnología hablamos un montón con los usuarios, el concepto de focus group siempre existió, pero Sí. ¿cómo hacen ustedes para, si bien el cliente, el usuario siempre tiene la razón, hay muchas veces que las opiniones son encontradas y no hay una respuesta correcta universal? ¿Cómo haces vos para ponderar en esos casos? Sí, eso también es un crecimiento, porque acá, bueno, acá te cuento un poco para contestarte la Ujú. pregunta, el formato en el cual analizamos en nuestro día a día, a vos te hacen hay como que una reunión de kickoff en lo que vas a laburar y te dan un montón te explican cuál es el fin del set que vas a hacer para la película o para la secuencia. Te dan un montón de referencia visual, fotografías y cosas, y uno empieza a trabajar. Y después semanalmente, vamos mostrando nuestro trabajo a nuestros supervisores, nuestros jefes, y después finalmente te sentás con el director y le mostras tu trabajo. Entonces, en ese interim, eh, también hay, y lo veo mucho en chicos jóvenes, por ejemplo, en artistas jóvenes, que a veces no saben defender posturas, porque también es una negociación un poco, porque a veces eh, también te toca defender un poco tu trabajo, no, pero lo hice así por tal y tal motivo, ¿no? Entonces, cuando yo era más joven era todo sí, 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 sí. Y después, a medida que fui creciendo, fui aprendiendo un poco más también a plantearme, porque en realidad los artistas en realidad tendemos a ser pésimos articulados, somos muy malos hablando, no te mostramos, hacemos, creamos, ¿no? Entonces, el común denominador acá de la gente que yo veo y los chicos que ahora que tengo a cargo, eh, veo un poco eso en la gente, en los juniors, ¿no? En los que están recién comenzando, como que no saben fundamentar y defender su idea, ¿no? Pero bueno, al fin del día, también la última palabra la tiene la historia. ¿Qué es lo más importante para la historia? Acá en Pixar gana siempre la historia. Vos podés tener una idea y la podés fundamentar y podés plantearla. Y en eso en Pixar acá esto es genial. O sea que todo el mundo tiene voz y hay como que
tenemos pequeños review rooms, tenemos cuartitos al lado de los cines en los cuales evaluamos el progreso de la secuencia y las cosas que vamos haciendo. Y generalmente se van todos los departamentos y es como que súper democrático, ¿no? Entonces quizás un animador sale, levanta la mano y dice, che, pero a mí me parece que, no sé, al set le deberíamos poner tal cosa por tal y tal otra. Y quizás al director le gusta esa idea y se le implementa, ¿no? Eh, pero, pero sí, es como que acá en Pixar al menos tratamos de que todo sea muy creativo, colectivo, quiero decir, muy colectivo, en la medida en lo que se puede. El director siempre termina como que es el director de orquesta, ¿no? El director de una película, es como que va moviendo las aguas para acá o para allá, pero debo decir que de una manera bastante democrática. Mm. ¿Cómo funciona el concepto de brain trust en Pixar? El Brain Trust está conformado por generalmente los supervisores de historia, o sea, de la película en sí, o sea, el supervisor de historia y quizás el lead de historia, em, casi todos los directores de Pixar, ¿sí? Y de pronto alguna otra persona que sea pertinente o que sume al feedback para las películas. Y como te comentaba de todo ese proceso de feedback que tenemos studio-wide, o sea, para todo el estudio, el Brain Trust es algo mucho más condensado en el cual están solo o sea, los más capos de todo el estudio y generalmente después de que vemos la versión esa de la película, se juntan y todos los directores van dando su opinión de cositas que podrían mejorar o que no funcionan y es un espacios sumamente, ¿cómo te puedo explicar? Eh, o sea, no hay que tomarse todas las sugerencias que te dan los directores como mandato, es simplemente una sugerencia. Entonces de ahí el director puede tomar lo que quizás ellos piensan que les sume para mejorar la historia y aplicarlo o no aplicarlo, ¿no? Pero es la idea del Brain Trust es simplemente ayudarnos a, a que el proyecto sea la mejor versión de lo que puede llegar a ser, digamos. Esto que mencionaste antes de se anuncia la fecha de estreno de la película y ahí empezamos bueno, sí o sí algo tiene que salir y no hay, lo tenemos que estrenar igual. ¿Cómo haces vos para gestionar cuando te faltan 3 años, ves cómo estás hoy, que estás muy lejos de lo que tenés que entregar y cómo manejas esa ansiedad? No, la verdad que es bastante tranqui en el sentido de que ya tenemos todo un pipeline, ya tenemos toda una estructura de trabajo. em, en la cual, viste como dicen a veces los jugadores de fútbol partido a partido, vamos partido a partido, ¿no? Acá. Es como que, bueno, y para eso también tenemos que dar muchas gracias a nuestros productores, a nuestros managers, toda la gente que está por detrás de la planificación de cómo vamos a ir ejecutando, cuáles son las escenas que ya están en buen estado, o sea, por ejemplo, nosotros vemos toda la película en formato de storyboard, como te decía, y en base a eso vamos analizando cuáles son los pequeños pedacitos de la película que no van a cambiar, que no hay chance que cambien, o sea, porque están sólidos, porque funcionan perfecto. Entonces, generalmente empezamos a trabajar en esas cositas. Entonces, vamos encontrando distintas secuencias. Quizás a veces empezás una película y empezás por el final, porque el final es lo que no va a cambiar. ¿Entendés? Empezás modelando cosas y haciendo cosas para el final de la película. Entonces, eh, sí, la verdad que obviamente el estrés llega cuando se te rompe, se te caen todas esas piezas que tenés ya ¿entendés? En tu estructura, que vos te decís, está todo perfecto y de repente, no, tenemos que cambiar. eh, 3 secuencias del tercer acto que impactan el primer acto que ya lo terminamos y tenemos que cambiar, tenemos que eliminar este set y tenemos que agregar otro momento en el primer acto y ahí es cuando empieza viste, la vorágine esa de, bueno, cómo hacemos, digamos, pero bueno, como te decía, para eso están los productores, los managers, la gente que está encima de todo eso, ¿no? Ujú. Hace un par de años, Ed Catmull sacó este libro Creativity Inc., que le hizo como muy popular y contaba todos los Sí, chismes jugosos, ¿no? Hay una sí, parte que dice como abrazar el fracaso, algo así la traducción, que es como, no es malo, pero es inevitable cuando vos querés hacer algo nuevo e innovador
Y los líderes deberían crear espacios seguros para que otros tomen riesgos y puedan aprender de los errores que se van cometiendo. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Porque una cosa es decirlo, después otra cosa es hacerlo. No, a nosotros nos pasó de una manera, creo que no, nos pasa en realidad, de una manera relativamente orgánica. Es como que, eh, ¿cómo te puedo dar ejemplos más concretos? Un chico de historia piensa en una escena graciosa, ¿sí? Y está genial. Y él hace el pitch, viste, le hace el pitch al director le encanta, lo ponemos en storyboards. Y de repente nos damos cuenta de que no es tan graciosa como parecía la escena. Entonces te vas dando cuenta solo, digamos, ¿no? Así, eh, pero lo bueno es que, al menos en nuestra industria, eh, siempre hay una luz al final del túnel, porque llega el fracaso, pero sabemos o le encontramos la vuelta para mejorarlo, ¿no es así? Eh, y sí, es como que la mejor manera de explicártelo, me parece, ¿no? Como que estamos expuestos lamentablemente al fracaso constantemente, porque, em, porque es la naturaleza del filmmaking. Es como que a veces el guión vos lo lees y está buenísimo y funciona perfecto y te mueve y te hace llorar o te hace sentir cosas que te tenía que hacer sentir, y en el momento en que lo ponemos en la pantalla no funciona de la misma manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la etapa creativa, cuando tenemos que diseñar algún personaje o algún set o algún prop, y el dibujo o la pintura se ve espectacular y cuando la traducimos a 3D de repente no funciona o no tiene el mismo impacto, pero sí, es como que se da de una manera medio orgánica, ¿no es así? No es tan duro como quizás eh, otras profesiones de pronto que quizás son más este, no sé, te pega un bajón anímico más importante. Claro. Pero ¿cómo hacen para no caer en el sesgo de confirmación? Porque algo te puede parecer gracioso a vos o a tu equipo, pero la película sale en 100 países después y tiene que ser gracioso en múltiples Sí, culturas. sí, eso es dificilísimo y eso es algo que obviamente el equipo de historia acá en Pixar, porque somos una empresa eh, no muy reconocida y que sabemos que nuestro producto sale en todo el mundo, ya están bastante, como que ya están bastante capacitados para eso. Ellos saben que no pueden escribir una broma que solo, que solo sea graciosa en Estados Unidos. Tiene que ser una broma que sea graciosa en todo el mundo. Pero aparte de tener ya tener un equipo bastante capacitado para eso, también hacemos mucho, eh, cuando ya estamos llegando a una etapa en la cual estamos nosotros contentos con la historia, empezamos a hacer lo mismo que hacemos acá en Pixar para nosotros mismos, para toda la, porque ten en cuenta que acá en Pixar hay miles de equipos que están trabajando en estas películas. O sea, no es que todo el estudio está trabajando en Toy Story, todo el estudio. Entonces, hay mucha gente que va a ver esa película, eh, la etapa de la película en la que esté, que no vio nada de la película. Entonces, es una audiencia bastante fresca, pero llega un punto en el cual ya tenemos que buscar otras opiniones, entonces lo que hacemos este sistema de focus groups, pero lo hacemos nos vamos a Montana o al medio de Estados Unidos, o nos vamos a otros lados y empezamos a mostrar la película en distintos lugares, que creo que ahora también inclusive lo estamos haciendo internacionalmente. Vamos a un cine en el medio de un pueblo en, no sé, en Mississippi o lo que fuese, hacemos firmar NDAs a las familias y ellos pueden ir y ver la película y después nos dan feedback. Entonces también vamos viendo de esa manera, ¿es graciosa realmente esa broma o no está pegando? Entonces también tenemos esas estrategias, digamos, Ujú. que ¿Cómo utilizamos. manejas la tensión entre la creatividad y la confidencialidad? Porque hay mucho de protocolo, esto de tener que firmar un NDA para ver una muestra de la película, la burocracia, los procesos. Es lo más difícil. Y aparte no poder contar a tu familia lo que estás trabajando. Bueno, es que, o sea, mucha gente no lo respeta entre nosotros, pero, este, sí, es difícil. Es difícil. Eh, por ello.
Yo quizás con mi gente más cercana soy confidente, pero de ahí mi amigo no sabe nada, mi gente, un poco mis amistades y mis círculos más también cercanos, por 2 años hasta que se anuncia finalmente que la película va a salir, recién ahí puedo contar un poco, pero ni siquiera tanto. Es es difícil eso, este, eh, sí, es difícil de manejarlo porque uno está orgulloso de lo que está haciendo y quiere compartirlo con su familia y con sus seres queridos, pero lamentablemente ¿Cómo haces vos para usar la vida cotidiana como motor creativo para los diseños? eh, la vida cotidiana. En realidad, en lo único que creo que me sirve a mí de la vida cotidiana es la inspiración. Es como algo que yo, yo tengo todo un círculo, un vínculo de amigos artistas, digamos. Y a veces siento, no sé, voy a una exhibición de arte, a algún amigo o algo y me llena a mí, me llena, me inspira, me da ganas de hacer algo a mí. Pero como te decía, como hacíamos la analogía del hospital, es como que nosotros tenemos todo tan planificado ya acá, que no hay tampoco tanta chance de nada. La vida te inspiró a hacer tal cosa y la vas a poder implementar en una película de Pixar, ¿no? Como que se complica un poco porque los márgenes son mucho más pequeños, ¿no? Ujú. En ese sentido. Lo de las calles de Jujuy en Coco, ¿es verdad o es No, es clickbait? verdad. Eso sí es verdad, es verdad, es verdad. Y para dar un poco de contexto a la audiencia, durante Coco, yo fui supervisor de modelaje de los sets de Coco y justo coincidentemente cuando eh, estábamos por empezar a reconstruir Santa Cecilia, que era en la ciudad ficticia donde vive Miguel en Coco, nosotros nos basamos en una ciudad mexicana que se llama Santa María de Allende, si no me equivoco. Y yo justo en ese interim estaba en Argentina visitando a mi familia y hicimos un viaje con mi hermano al norte de Argentina, fuimos a Jujuy y fue increíble porque justo se estaba recreando Santa Cecilia y encontré un montón de cosas en común, porque bueno, son dos lugares bastante coloniales, esa Ciudad de México específicamente y Jujuy. Y Harley Gisop, el director de producción de Coco, como que estaba buscando una buena referencia sí, como que de calles empedradas y rústicas y todo eso. Y Purmamarca fue como que yo saqué un montón cuando fuimos al norte, saqué miles de fotos de Tilcara, Purmamarca, toda esa zona. Y cuando volví le mostré a Harley y se enamoró de algunas de las fotos que había sacado, así que basamos las calles. Pero bueno, en su mayoría Coco es México, ¿no? Pero tiene como que ese pequeño saborcito argentino, pero que no lo sabe nadie en realidad, pero sí, sí influyó en el diseño de las calles y en la arquitectura. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que trabajar en un lugar así, soñado de elite, te podía pasar factura? Em, yo creo que cuando fui papá y todo el mundo como te decía antes, idealiza un poco el trabajo de Pixar y dicen, que es, porque ven los videos y ven el campus que tenemos que es espectacular y las oficinas y que es relajado y que esto y que aquello, pero también se trabaja y se trabaja muchísimo y a veces, especialmente cuando estamos en pico de producción, tenemos que poner muchas horas de laburo. ¿No? Y no me olvido de tener dos chicos chiquitos, ¿me entendés? Y llegar a las 8 9 de la noche a mi casa y es como que, nada, o sea, no todo es tan color de rosas como se aparenta, también se trabaja mucho y es como que, eh, sí, yo creo que cuando fui papá me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Las cosas me estaba perdiendo, de que, que tengo ganas de estar con mi hijo, con mi bebé y estoy acá laburando y es como que... eh, o de pronto, sí, de pronto ese es el ejemplo que más se me viene a la mente, ¿no? Justo vos estás en una industria que cambia muy rápido,
entre la mezcla de tecnología, arte, inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos la incertidumbre hacia el futuro en tu industria? La verdad que es difícil de saberlo, pero a la vez es como que hablamos mucho, estamos hablando mucho con el tema de la AI ahora acá con colegas. Y justamente el otro día tenía una charla con un amigo y él me dice, pero boludo, si siempre, o sea, nosotros siempre vivimos en esa incertidumbre, porque imagínate, nosotros estamos siempre en una evolución constante, o sea, yo nunca me puedo quedar quieto, o sea, yo no puedo quedarme como que tranca de que, bueno, yo ya manejo este programa bien, porque yo sé que en 2 meses ese programa ya es obsoleto y tengo que aprender uno nuevo y tengo que... Entonces, eh, de cierta manera es como que esta industria te va preparando a eso, ¿no? Al cambio constante. Ahora, el miedo o sea, el miedo que ahora palpable es el que la máquina me robe mi trabajo y que de repente yo ya no pueda aportar. Y es un miedo que está y que obviamente está recontra manifestado acá dentro del estudio y estamos eh, de cierta manera hasta luchando en contra de, ¿no? Es como que no estamos luchando en contra de la inteligencia artificial porque es inevitable y es como que también valoramos muchísimo de lo que nos puede llegar a aportar, eh, pero a la vez estamos viendo, y hay todo un comité ahora que estamos investigando un montón de softwares nuevos de AI y estamos viendo de cómo involucrarlo dentro de la producción para optimizar costos, para optimizar tiempos y time y cosas pero a la vez que no suplante al artista. Entonces es como que estamos viendo de cómo encajarlo sin que eh, reemplazar todo el departamento de arte por un tipo que venga y haga un prompt de hacerme una pintura que se vea como Pixar, que me explico. Entonces estamos viendo la manera de utilizar el AI, pero de la manera más humana posible, digamos. Sí, Claro. Lo, lo que es súper complejo es que las empresas en general maximizan ganancias porque son empresas, sí, ¿no? Así funciona, punto. sí, sí, Entonces, es así. hay, hay cosas que optimizar costos tiene mucho sentido para las empresas porque son empresas. Sí, Entonces, totalmente. Sí, como me pregunto también hasta cuánto, entre muchas comillas, priorizar lo humano, priorizar el trabajo del artista, los sí. beneficia o los perjudica. Sí, no, en ese sentido somos realmente privilegiados, siento yo, de tener ese apoyo de una empresa tan grande como es Pixar y Disney, que de pronto tienen los recursos para hacerlo, ¿no es así? Yo siento que la gente o los estudios más chicos van a ser los que se van a ver más impactados al comienzo y creo que a medida que esto vaya incursionando y vaya evolucionando, obviamente todos los estudios nos vamos a ver afectados por esto, eh, pero bueno, gracias a Dios eh, tengo esperanza, tengo esperanza y doy fe porque yo también soy parte de este comité y me interesa mucho el EA y no quiero quedarme, viste, no quiero que se pase el tren, o sea, no quiero, entonces estoy tratando de aprender y estoy como que eh, aportando, digamos, lo que yo estoy aprendiendo para ver cómo podemos hacer para incluirlo en Pixar. Y hay un montón de ejemplos en los cuales ya estamos empezando como que etapas beta como que de testing, ¿no? De cosas, de cómo para utilizar el AI para renderizar cuadros más rápido, para hacer la vida de los animadores un poco más fácil. eh, Estamos agarrando mucho las tareas tediosas que tiene esta profesión y tratar de que en realidad hay un meme muy gracioso en internet, no sé si lo viste, que dice, yo quiero que el AI me lave la ropa y me planche y no haga mi arte. ¿No es así? Total. Entonces como que eso es más o menos el mantra de este comité, es como que
cómo podemos poner a la máquina que labure en las cosas que no nos gustan hacer a nosotros. Y nosotros hagamos las cosas que nos encantan y las que somos muy buenos, ¿no?, haciendo. Y ese es como que la filosofía del estudio por el momento. Está buenísimo. ¿Cómo se ve para vos en el día a día o en tu rutina aprender cosas nuevas? Porque cuando uno está en el tren de tu trabajo y tenés un montón de cosas, ese ejercicio de aprender cosas que quizás no necesariamente quieres hacer, es complejo meterlo y ponerlo en práctica. Es difícil, es muy difícil y es como que, gracias a Dios, acá se lo incentivo un poco. Nosotros cuando terminamos un show, generalmente entramos en un periodo de lo que se dice in between, o sea, estamos entre proyectos y en el cual usamos ese tiempo en el cual no estamos trabajando en una película para aprender algo nuevo. Entonces puedes tomar clases, puedes aprender un software nuevo, puedes capacitarte. Tenemos dentro del piso tenemos una universidad, entre comillas, no es una universidad acreditada, pero le llamamos Pixar University y enseñan un montón de clases de iluminación, de todo, en las cuales eh, tenemos un budget, tenemos como un monto de dinero que no me acuerdo cuánto es hoy por hoy, en el cual vos podés gastar por año para capacitarte y aprender. Entonces, em, gracias a Dios, la empresa da espacio para tu crecimiento también y lo ve como algo que es un win-win, ¿no? Es como que si tu empleado se capacita y hace mejor su trabajo, te ayuda a vos. Entonces, gracias a Dios tenemos esos recursos acá dentro del estudio. Y, pero yo personalmente soy una persona bastante curiosa y siempre soy bastante culillo en ese sentido, ¿no? Estoy todo el tiempo tratando inclusive en mi casa, aprender cosas nuevas y no, depende también mucho de uno, pero lo bueno es que si no sos ese tipo de persona, acá en Pixar hay todo un sistema que te ayuda. Ujú, está buenísimo. Leí que una vez compartiste una review con Steve Jobs. ¿Es verdad esto? Bueno, sí, estuve cuando Steve estaba enfermo, yo recién empezaba acá, yo en Wall-E, y para un review él estuvo ahí en el mismo, compartí, o sea, lo tuve ahí al lado, o sea, no es que hablé con él ni nada, pero sí, sí, yo por muchos años, en mis primeros años acá en Pixar, él estaba bastante seguido por acá, si bien él ya estaba dedicándose bastante a Apple, Pixar todavía era de él, todavía no habíamos vendido Pixar a Disney, entonces era todavía de él y se lo veía bastante seguido por el estudio. Y después, a medida que fueron pasando los años, yo creo que ya en el 2007 fue, no me acuerdo muy bien cuándo fue, o 8 que vendimos, que él decide vender Pixar a Disney, ahí es cuando ya no vino más y bueno, y un poquito tiempo después falleció, así que sí. Sen- ¿Sentís que hubo algo que aprendiste porque en general la compañía tenía como una bajada de línea de él? Como un aura transmitida. Todo, todo, todo. Yo creo que Pixar es su bebé. Es como que, en realidad, una simbiosis de él y de John Lasseter y de todos los cracks que después fueron llegando, ¿no? Pero eh, todo lo que vos lees en Creativity Inc., en ese libro que me mencionaste, es como que la Biblia que fuimos escribiendo, que fueron escribiendo todos estos maestros que tuvimos nosotros a lo largo de los años, ¿no? Y siendo él el pionero número uno de todo lo que venimos hablando, de aprender a fracasar, de trabajo en equipo, de que eh, todo, inclusive te doy una data, así quizás mucha gente no sabe acá, cuando diseñó el edificio, nosotros teníamos, Pixar originalmente estaba en Point Richmond, en un lugar bien chiquitito que alquilaban, y cuando la empezó a ir bien después de Toy Stories, plantamos este campus gigante que queda ahora acá en Emerald. Y él fue como que el ingeniero número uno de cómo iba a ser el campus y por qué. Y era todo siempre con el fin de unir a los artistas. Y, por ejemplo, en Pixar tenemos un atrium bien grande. Ahora ya tenemos varios edificios, pero el edificio principal en el que arrancamos, tenemos como que un patio comunal en el medio del estudio, en el cual están todos los baños, las cafeterías, o sea, si vos tenés que ir al baño,
tenés que ir ahí. Y es como que con el fin común de encontrarte con algún colega, quedarte hablando, intercambiar ideas, y es como que nada, el alma de Steve está en este edificio y en la cultura, en nuestra cultura, ¿no? Y después, obviamente, se fue sumando Ed Catmull y se fue sumando John Lasseter y con filosofías muy similares, ¿no? Sí. Hay pocos latinos en los lugares a los que vos llegaste y quiero saber, a lo largo de tu carrera, no solo quizás en Pixar, ¿en qué momento sentís que por ser latino, por ser argentino, se te abrió alguna puerta inesperada por tener la actitud de nuestro país? Hoy por hoy ya somos un montón, te cuento, ¿no? Hay un movimiento Latinex acá tremendo. Eh, si bien soy el único argentino, hay un montón de chicos de América Latina. Pero sí, pero en su momento éramos tres gatos locos, ¿no? En el 2005, 2006. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que me ayuda un montón en la argentinidad, ¿no? Como que ser descarado, atrevido, osado, no tomar no como una respuesta final. Es como que yo creo que nuestra cultura y nuestra idiosincrasia me ha ayudado un montón a poder llegar a donde estoy porque eh, nada, porque no todo el mundo es como nosotros, como los argentinos, ¿no? Sí, entonces sí me ayudó. Yo creo que si hubiese sido como un poco más, como que, ay, me dijeron que no a Pixar. Y bueno, ¿entendés? Pero dije, no, voy a seguir golpeando puertas, voy a seguir, o mandarle un mail. Pero le mandaste un mail al presidente de, sí, le mando un mail. Y si me contesta bien, y si no, vale, ¿entendés? Entonces, como que tener ese un poco esa esa personalidad que creo que caracteriza mucho a nosotros los argentinos es como que me parece muy importante para mi resiliencia, ¿no? Y para poder haber conseguido lo que conseguí, de una. ¿Qué ejemplo se te ocurre de alguna situación que te hayas un poco quizás parado de manos y que salió bien, pero podría haber salido mal? Y me ha pasado ponerle de darme cuenta de lo estructurado que son los americanos acá, ¿no? Entonces, cuando yo en mis primeras películas, a veces le mandaba progreso de mis cosas al director directamente. Me mandaba un mail con, mira, Pete, y lo que no solo logró como que acercarme más a ellos y hacerme más amigo de ellos, que acá son como vistos como estos celebrities, ¿no? Porque no sé si es por un tema cultural o qué, pero era muy como que, no, ¿cómo le vas a mandar directamente a él? Para eso está el review a fin de semana en el cual le mostrábamos todo. Y eso a mí me ayudaba a tener un feedback mucho más inmediato con el flaco. El flaco me decía, sí, me encanta, pero quizás si le mejoramos esto, le ponemos que, listo. Entonces, cuando yo ya iba y mostraba el viernes, me aprobaban todo, pum, 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 pum. Y es un ejemplo claro, ¿no? De que quizás el americano, no, ¿cómo le voy a mandar un mail al director? O sea, es como que, no se hace. ¿Entendés? Y yo cortaba muchos canales así. También me he dado con paredes ponerle eh, de también aprender un poco que también hay una estructura laboral y tenés que respetar ciertos tiempos. Entonces, también me ha pasado por que mi argentinidad también de pronto me jugó un poco en contra, ¿no? Pero casi siempre me termino ayudando, digamos. Está buenísimo. ¿Cómo hiciste vos para, una vez que te mudas a Estados Unidos? Porque también si no, suena, para mí el riesgo de este tipo de historias cuando vamos de atrás para adelante, que es, oh, su camino estaba guiado por los dioses, ¿viste? Quería dibujar, Disney le dijo que sí, bueno, se esforzó 3 veces, no Pixar, pero mira dónde está. Sí. Quiero que me cuentes de tu primer trabajo en Estados Unidos. ¿Cómo fue eso y cómo te fuiste acercando hacia la animación? Sí, no, y esa es en realidad una visión súper errónea de todo lo que me pasó a mí. Todo fue medio sufrido y difícil y como que de mis comienzos, ahora yo te puedo contar de que claro, me fui a hacer un intercambio y me salió esto y otro, pero también estaban los momentos antes de irme a Tucumán en los cuales no sabía para dónde salir corriendo, no sabía cómo, eh, cómo, cómo comenzar ese sueño que yo tenía, ¿me entendés?
Eh, entonces, como que también está esa etapa y también está la etapa, por ejemplo, cuando me recibí, me recibí en una época durísima. Yo tuve la fortuna de que obviamente eh, cuando me aceptan en la universidad, este, tengo y pude conseguir que la universidad me ayude financieramente con los estudios y también me ayudaban con los pagos. Tuve la fortuna de que mi mamá tuvo que hipotecar su casa, por ejemplo, para ayudarme y era en el 1 a 1, o sea, todavía no había una devaluación, no estábamos en la crisis que estábamos ahora. Eran otros tiempos, pero a su vez cuando yo me recibo en el 2002, ya estaba la crisis y mis viejos ya no me ayudaban financieramente porque no podían, era muy difícil. Entonces era yo en la universidad, tuve que trabajar toda mi universidad para poder, nada, para pagarme la comida y todo eso. Y cuando me recibo no conseguía trabajo. Me fue bárbaro. Cuando yo me recibo, me fue bárbaro en todos los recruiters que generalmente van a la universidad y te dan entrevistas. Hablé con Nickelodeon y con Blue Sky. Tuve una entrevista con varios estudios de cine y yo estaba re expectante a que me llamen de vuelta y nunca me llamaron. Y no conseguía trabajo y no conseguía trabajo y no conseguía trabajo. Y ahí fue cuando empecé a mandaba currículum a Blockbuster, a lugares. Me dije, bueno, si tengo que trabajar de lo que sea como para poder mantenerme al principio, hasta que por suerte me salió mi primer trabajo, fue en un lugar medio inesperado, que era un, un chico que se había recibido el año pasado, el año anterior a mi promoción. Él estaba trabajando en un lugar que se llamaba Trial Practices en Florida, que era un buffet de abogados, y él estaba en la parte artística. Él hacía esencialmente, recreaba contenido para juicios. Entonces, si el juicio envolvía un accidente de autos o un homicidio o lo que sea, nosotros éramos responsables de hacer como que el identikit, ¿viste? Como que hacer la recreación de eso para el juicio, digamos. Y una etapa medio triste en mi vida porque, viste, yo me hacía en Hollywood, trabajando en películas y ahí estaba pero también con mucha gratitud, ¿no? Porque pasé meses horribles en los cuales ya no me quedaba casi plata y digo, y le voy a tener que pedir a mi vieja, pero sé que no tiene y no quiero. Y fue horrible, fue una etapa espantosa que me tocó vivir y que yo creo que a mucha gente le debe pasar por eso. eh, y me salió este trabajo, ¿no? Entonces era como que, bueno, a mal tiempo buena cara, no es Hollywood, pero haré lo que puedo con esto. Y, eh, y a la noche volví a mi casa después de trabajar y me ponía a trabajar en la computadora en mis cosas. Seguía trabajando en mi demo, seguía trabajando en lo que yo sé que vendía o que me podía abrir la puerta a un estudio como Disney o Pixar, lo que sea. eh, y nunca rescindí de ese sueño, como que yo seguía trabajando de noche, 2, 3 horitas, 2 horas, siempre le metía todos los días como para, nada, para poder aspirar a lo que yo quería, ¿no? Entonces, fue todo un periodo que me tocó vivir, pero que también me ayudó muchísimo a crecer como persona. Sí, yo siempre tuve mucha confianza en mí mismo, pero esos años difíciles realmente yo me acuerdo de hablar por teléfono con un amigo mío, un ecuatoriano, colega de la universidad, que a él le salió un trabajo en Nickelodeon y se fue, y como que yo le digo, Juan, como que vos soy malo, no, o sea, ¿por qué no me llaman? ¿Entendés? Me dice, no, vos sos uno de los mejores artistas que yo vi, no entiendo por qué no te llaman, ¿no? Y es como que a veces pasa esas cosas que no entendés por qué no se te está dando, y es como que es muy frustrante y realmente pone a prueba tu, tu, la dureza de tu piel, ¿no? Y la convicción que vos tenés que, de vos mismo, de lo que vos sois. Y es como que es difícil, pero creo que yo nunca dejé de creer en mí y eso es lo más importante, ¿no? Como que nunca bajé los brazos y nada, siento que la vida, el destino, llamarle lo que le llame, me terminó recompensando por eso, ¿no? Por no bajar los brazos y seguir trabajando duro. Pero fue duro, los primeros años fueron durísimos.
sí. ¿Te acordás lo más ridículo que tuviste que dibujar en uno de estos juicios? Em, no tuve ningún proyecto ridículo, pero, eh, sí me pasaron cosas graciosas, como que y que las cuento porque son graciosas porque, claro, como vos estás exponiendo en juicios y tiene que ser completamente, eh, no podés influenciar al jurado de ninguna manera. Yo y mi amigo éramos, imagínate, éramos Pixar wannabe. Entonces nosotros era todo Hollywood y, por ejemplo, tenía el auto explotaba y salía el fuego así y le metíamos todo el Hollywood, ¿entendés? Entonces siempre después venía me acuerdo el dueño de la empresa, y nos cagaba puteando porque obviamente teníamos que hacerlo mucho más neutro y más una onda de diseño gráfico, ¿me entendés? Para no influenciar a la audiencia. Entonces eso era muy gracioso, como que nuestro sueño del pibe nos salía sin querer queriendo, digamos. Ujú. ¿Y cómo fue tu primer trabajo en Sony? Llegar a la industria. Eso fue un sueño, fue espectacular y fue de vuelta, me siento muy privilegiado porque tuve la fortuna de eh, llegar a un estudio que estaba recién empezando, ¿no? Como que había sacado Open Season, que era su primera película, pero nada, prometía mucho con esta película Reyes de las Olas, Surf's Up, porque los directores eran súper reconocidos, Chris Buck y Ash Brannon, que Ash había trabajado en Pixar, era en Toy Story 2 y era artista de Pixar y Chris en Disney, ¿no? Entonces como que, y era no sé si la viste a Surf's Up, pero es una película súper ocurrente porque es como un mockumentary, es como que mockumentary se dice a los documentales, pero que son medio onda de Office, viste así. Entonces tenía esa cosa medio fresca y que nunca se había visto en animación, que era como un reality, pero animado, digamos. Entonces estaba buenísimo. Y nada, fue hermoso. La verdad que me acuerdo, no me olvido nunca cuando me llamaban por teléfono. eh, yo soy músico y estaba en un jamming session con unos amigos ahí en Nueva York que me llamaron de Sony para trabajar en esta película y yo no lo podía creer. Fue uno de los días más felices de mi vida, fue hermoso. Porque decía, bueno, finalmente llego a cine, o sea, no lo puedo creer, no lo podía creer, fue hermoso. Y bueno, y cuando llegué ahí también tuve la fortuna de que uno de los directores de arte era Marcelo Vignali, que es un production designer sumamente conocido acá en la industria, y él es argentino. O sea, si bien se crió gran parte de su vida acá en Estados Unidos, su papá es argentino y tenía acento porteño y era re argentino y es, hasta el día de hoy se lo digo, uno de mis mentores más importantes porque me agarró en una etapa en la cual yo estaba bastante bien curtido porque venía de Nueva York y ya había ganado mucha experiencia en modelaje, pero esos 2 años él me hizo 1000 veces mejor. Me ayudó, aprendí muchísimo de él. Y yo creo que eh, él y Armand, que era otro director de arte y de Sony, son personas de las cuales aprendí una barbaridad y amerito mucho también quizás haber podido llegar a Pixar a ellos, ¿no? Porque tuve esos profesores de elite, ¿no? Que tuve la fortuna ahí en Sony. Muy yankee, que creo que no pasa en el resto de los países de Latinoamérica, que es por oportunidades laborales, te mudas de ciudad y como que cambia todo tu rutina y dónde estabas y qué venías haciendo. Y a vos te pasó varias veces esto. ¿Qué Sí. costo sentís que tuvo emocional o personalmente mudarte así tantas veces a lugares completamente distintos? Sí, fue un tema que te vas a caer de risa, pero lo hablo mucho con mi psicóloga también, porque creo que la vida me hizo muy nómade. No, imagínate, yo me voy de Argentina a los 19 años, estudié en Florida, viví en Florida 5 años, después me mudé a Nueva York, estuve 2 años y medio en Nueva York, después me mudé a Los Ángeles, y es como que nunca tuve un hogar, nunca tuve una casa. La vida como que me ha acostumbrado un poco a ser medio nómade, y cuando asentamos base acá en San Francisco, que ya hace mucho tiempo que estamos acá. eh, los primeros años era como que, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Digamos, pero no podíamos porque los chicos eran chiquitos, yo no me quería ir de Pixar, pero a la vez ya estábamos aburridos, estábamos como que muy acostumbrados a eso de vivir en distintas ciudades, tener distintas experiencias
que es algo que realmente extraño. Extraño un poco eso, ¿no? De bollar de lugar en lugar y son años de mi vida que los, como que los tengo muy presentes, me encantan y, y no descarto, a veces le tiro el centro a mi mujer de que el día de que los chicos quizás ya estén en la universidad y quizás de hacer algo así, ¿no? De poder volver a Argentina, vivir un tiempito ahí allá y nada, trabajar remoto, que ahora se hace es mucho más factible, ¿no? Uno ya puede hacer eso, digamos. Pero sí, de una que mis elecciones me fueron eh, permutando y cambiándome a... Va, en realidad yo creo que siempre fui medio inquieto y como que me aburro rápido de las cosas, ¿no? Quizás fiel al espíritu del artista, sí, pero sí. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajas mucho en algo para cumplir un gran objetivo y lo cumplís? Y ahí como con la personalidad que tenés vos, es con qué se llena esa ambición que tiene tu personalidad una vez que ya lograste estar probablemente como en la meca de tu industria, como qué te sigue después una vez que llegas ahí. Y bueno, y cuando llegué acá empecé a admirar a los directores, empecé a encontrar el gustito por ejemplo, ahora yo estoy aprendiendo a escribir, estoy aprendiendo de guión, estoy aprendiendo de cómo se hace una historia, de la estructura, empezás a tener otras ambiciosas, al menos te estoy hablando en un nivel personal, ¿no? Como que me especialicé en algo, soy muy bueno en lo que hago, pero ahora ya tengo otros intereses y quizás por eso también empecé a aplicar a estos roles de supervisión porque cuando estás a cargo de un equipo, estás mucho más expuesto al resto de la producción. Entonces, tenés reuniones semanales con los iluminadores y con la gente de animación y con el director y estás en todas esas reuniones de procesos creativos y entonces vas aprendiendo mucho de distintas otras disciplinas de la producción y del filmmaking, si se quiere llamarlo así. Y yo creo que mi ambición se fue volcando hacia eso, hacia, bueno, ¿y qué pasa si ahora aprendo un poco de historia, aprendo un poco de otra cosa y eh, creo que así estoy supliendo un poco. Y también, obviamente, no rescindiendo mi arte y mis proyectos. Y es como que también, porque también estoy haciendo mucho de eso, de empezando ¿y qué onda si empiezo a fantasear con alguna idea yo, de alguna historia o algo? ¿Lo puedo hacer acá en Pixar o no? Ver si lo puedo hacer por otro lado, por afuera, o lo que sea. Entonces, como que tratar de alimentar ese apetito artístico de alguna manera, digamos. ¿Cómo fue ese cambio para vos de pasar de ser solo artista a ser líder de un equipo en el contexto de cómo se gestionan los ascensos dentro de Pixar? Bueno, los ascensos, como para contarle un poco a la audiencia acá, es medio raro, porque acá en Pixar si te ascienden solo por ese proyecto, ¿sí? O sea, si vos, si vos querés ser supervisor de modelaje para, para Coco, por ejemplo, tenés que aplicar, tenés que entrevistar y tenés que quedar, ¿sí? Una vez que el proyecto culmina, ¿sí? eh, te- Tenés que aplicar de vuelta al rol. No es que ya sos supervisor porque ya fuiste supervisor una vez. ¿Me explico? Entonces es súper sano en realidad, si bien es un dolor de huevo. Disculpen, no sé si lo puedo decir en voz alta, Se puede, se puede. pero, pero sí, pero es sano porque te mantiene en puntita de pie, no tenés el trabajo ya asegurado, tenés que todo el tiempo estar aplicando a ese rol de vuelta. Entonces, y hay también en lo que respecta a los salarios, los aumentos y todo eso, como que hay todo un periodo en el cual vos tenés 2 años para volver a conseguir el rol, si no, bueno, se vuelve a retroactivar como que tu salario anterior, y bueno, se maneja todo eso, hay maneras, digamos, pero lo importante es eso, es como que eh, no sé, me gusta y a la vez como que digo, a veces como que digo, qué lindo en Argentina cuando uno ya es jefe y se queda ahí de jefe y no lo saca nadie. Como que acá eso no existe, digamos. Pero, pero bueno, qué sé yo, está bueno. Sé que, sé que, sé que para, eh,
sé que me ayuda a mí muchísimo para seguir teniendo esa ambición y para no quedarme dormido, ¿no? Ujú, totalmente. Em, Vos que trabajás en proyectos muy largos, que claramente tiene un momento final que lo ves en la pantalla, es como, oh, valió la pena todo el esfuerzo y no sé qué. ¿Cómo ves vos entre trabajar para un gran objetivo y sostener el esfuerzo durante mucho tiempo y disfrutar el proceso, porque al final es tu vida lo que estás dejando mientras construís la película? Sí, em, sí, te juro que es así, es como que mm, em, yo no soy mucho de, de ver para allá, no, como que trato un poco de disfrutar el proceso y si de lo que me di cuenta fue que, por ejemplo, yo te cuento una particularidad, cuando yo llegué acá, yo quería trabajar con los mejores. No me importaba nada más, trabajar con los mejores. Quería aprender los mejores, todo. Y me ha tocado trabajar en un equipo que me lo mantengo confidencial para no escrachar a nadie, pero era un equipo de estrellas. Eran todos Messi, Neymar, ¿viste? Impresionante. Y la pasé como el culo en ese proyecto, porque la calidad humana y los egos eran... Y es cuando yo empecé a valorar mucho más. Prefiero trabajar con fulano que quizás no es tan bueno que Mengano, pero la paso bomba con él. La paso mucho mejor en el día a día, en las reuniones, la colaboración. Es un proceso tan colaborativo el nuestro. Tenés que estar todo el tiempo trabajando y compartiendo tus cosas con, porque vos haces algo y después se lo tenés que entregar a otra persona que te lo mejora. Y después tenés que entregarle a la otra persona que le da vida. Entonces, sí, la vida y la profesión también me enseñó que, como le decimos acá, the journey es mucho más importante que the destination, como el destino, ¿no? Como que la aventura, la aventura es mucho más importante y cómo se llega es mucho más importante que el destination, you know? ¿Hay alguna otra anécdota que siempre resuene bien cuando alguien te dice, oh, trabajas en Pixar y vos, pum, sacás tu anécdota favorita de la galera y la gente se sorprende? Uy, hay que ya se, imagínate, May, estoy acá hace casi 19 años, no, la verdad que no, no tengo. Tengo miles, digamos, pero no, a ver, no se me viene ninguna a la mente en realidad. Bueno, sí, o sea, anécdotas, onda, ponele, mi, cuando le contaba a mis amigos fans de Pixar, digamos, mis primeros días en la empresa en la cual yo la tenía ahí en las nubes, ¿no? Es como que caminar y de repente estoy sirviendo un café y está John Lasseter al lado, saludándome, how you doing? Así como si nada, que nada, como que un ídolo mío de la infancia, que lo tenía como, que era como que John era como Walt Disney para mí, ¿entendés? Y de repente estoy tomando café con él, hablando como si nada. Son cosas que, claro, que son surreales y que me han pasado al principio. Hacerme amigo de ídolos, de genios, directores genios que hoy son amigos míos, ¿me entendés? Como que cosas loquísimas, digamos. Haber podido conocer a Tom Hanks, a gente que viene acá a grabar voces y nada, cosas que son muy locas y muy top que solo te pasan por estar acá en este estudio, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta, que es, ¿cómo cerramos este capítulo? Quiero dejar un momento el micrófono abierto para algo que sea bueno reiterar de todo lo que charlamos, o algo que haya quedado en el fondo de tu cabeza y sea el momento ideal para compartir. Y bueno, hemos hablado mucho de mi carrera, que fue muy varada y que realmente es casi como que decir, ¿cómo carajo llegó este pibito que vive en la provincia más chica de la Argentina a Pixar, ¿no? Entonces me parece que quizás lo lindo para rescatar de todo esto es eh, que por más lejos que quizás uno uno vea su sueño, porque me ha tocado a mí, me ha tocado estar en una época precibernética del mundo en la cual la comunicación era tan difícil. Me acuerdo que cuando yo me iniciaba era mandar fax a universidades y me mandaban el catálogo y llegaba 2 semanas y media después a mi provincia y es como que, no sé, si tenés un sueño,
tenés que buscarlo, tenés que ir a buscarlo y es como que, como siempre digo yo también en las charlas que doy en las universidades, es como que el sueño es solo un sueño si no ejecutás, ¿no? Como que el sueño también sos vos responsable de hacerlo realidad y tenés que manifestarlo y, y hacer lo que puedas, que esté en tu poder para poder acercarte a ese sueño, ¿no? Y para ello yo creo que evaluando un poco mi trayectoria y mi experiencia personal, es como que muchas veces me preguntaban y no sabía contestarlo de, pero, ¿cómo hiciste? O lo que fue. Y yo empecé a darme cuenta que fue constancia, ¿no? Como que constancia, o sea, eso es como que no te olvides de tu sueño. ¿Qué estás haciendo cada semana para poder hacer que ese sueño esté cada vez más cerca, digamos? Y, y también amor propio, me parece algo muy importante, que a mí, como te contaba en la anécdotas anteriores, como que también tuve momentos en los cuales dudaba de mí mismo y decía, pero a la vez como que también tenía una voz interna que me decía, no, pero vos podés seguir. Entonces me parece que, y sabes qué, yo me pongo también en la piel del que esté escuchando esto, y también yo sé que suena muy cliché decirlo, pero te juro que es una realidad. Es como que eh, sí, tenés que ser como que un poco soñador a veces. Me parece que es muy importante también como que imaginarte que va a pasar, porque también eh, me acuerdo cuando, por ejemplo, estaba en Nueva York, que ya estaba un poco más cerca de mi sueño, pero estaba muy lejos a la misma vez, estaba en otra costa, estaba haciendo comerciales, no estaba ni siquiera en cine. em, no sé, es como que nunca perdí ese anhelo. Y es como que yo, muchísimos años después de haber recibido rechazos, o que a veces ni te contestan las empresas grandes, ni te contestan, vos mandás y no te contestan. Yo seguía haciendo los videos, o que en ese momento, bueno, allá en Nueva York eran CDs, entonces yo seguía haciendo los DVDs y los mandaba, ¿no? Y un día me llamaron de Sony, ¿no? Entonces como que yo creo que la persistencia es importantísimo, ¿no? Es como que no bajar los brazos y creer en uno mismo para poder lograr esos objetivos, digamos, que uno quiere en la vida. O sea, me quedo con eso, quizás para bajarle a la audiencia, digamos, a los más chicos. Gracias, Más, Gastón, por... disculpa, no, más en la época de ahora que es todo instantáneo, todo se da ya, todo es como que, viste, AI, y bueno, y todo esto como que no se valora muy poco el esfuerzo y la dedicación y la constancia y el trabajar en uno mismo para mejorar todos los días, como que todo eso suma, por más que la persona esté en un momento oscuro, que no se le estén dando las cosas, como que tenés que saber que si vos estás trabajando en vos mismo, estás mejorando tu versión y eso te va a sumar o un granito de arena para poder llegar a cumplir ese sueño tuyo, ¿no? Gracias, Gastón, Dale. por compartir esto, porque siento que es súper difícil tener acceso a este tipo de historias. Sí podemos ver después el titular, el argentino en Pixar, no sé qué, pero, Claro. Sí. pero esto es Sí. súper complejo de obtener. Entonces me parece muy importante poder contar este tipo de casos como el tuyo, de cómo lo hizo, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer para llegar Sí. a donde está y qué le pasó en el medio? Sí, de una que sí. Bueno. Así que gracias, te mando un abrazo grande.